Hubo un tiempo en que millones de italianos lo adoraban. Lo llamaban Il Duce, el líder. Salían a las calles a aclamarle, le levantaban estatuas, escribían su nombre en los muros de las ciudades. Benito Mussolini fue el primer dictador fascista de Europa, el modelo que inspiró a Hitler, el hombre que soñó con reconstruir el Imperio Romano. Pero en abril de 1945, ese hombre huía, disfrazado, escondido en un convoy alemán, con el abrigo de un soldado nazi sobre los hombros, intentando escapar de su propio país. No lo consiguió. Para entender el final hay que entender la caída. En julio de 1943, los aliados desembarcaron en Sicilia. Italia se derrumbó en semanas. El propio Gran Consejo Fascista, los hombres que habían sostenido a Mussolini durante 20 años, votaron para destituirle. El rey Víctor Manuel III le llamó a palacio y le dijo que estaba arrestado. Mussolini no se lo podía creer. Él, que había gobernado Italia con mano de hierro desde 1922. Él, que había mandado fusilar a sus enemigos sin pestañear, arrestado, como un criminal cualquiera. Pero Hitler no lo iba a dejar caer tan fácilmente. En septiembre de 1943, un comando de paracaidistas alemanes liderado por Otto Skorzeny ejecutó una de las operaciones más audaces de la guerra. Rescataron a Mussolini de su prisión en el Gran Sasso, en los Apeninos italianos. Lo sacaron en un planeador de las propias narices de sus guardias. Pero lo que vino después no fue una recuperación del poder, fue una humillación lenta. Hitler lo instaló en el norte de Italia como líder de un estado títere, la República Social Italiana, conocida como la República de Salò, un gobierno fantasma, sin ejército real, sin poder real, completamente controlado por los alemanes. Mussolini, el hombre que había soñado con un nuevo imperio romano, era ahora una marioneta en manos de los nazis. Y él lo sabía. Abril de 1945. Los aliados avanzaban desde el sur. Los partisanos italianos controlaban las montañas. El norte de Italia era un caos. Mussolini intentó negociar con los líderes de la resistencia italiana. Quería un salvoconducto, una salida digna, quizás un juicio, quizás el exilio. Las negociaciones fracasaron. El 25 de abril, con los partisanos ya dentro de Milán, Mussolini tomó una decisión desesperada: huir hacia Suiza. Se unió a un convoy de soldados alemanes que intentaban cruzar la frontera por la orilla occidental del lago de Como. Iba disfrazado con un abrigo de la Luftwaffe. Intentaba pasar desapercibido entre los soldados alemanes. Pero alguien le reconoció. En un control de carretera cerca del pueblo de Dongo, partisanos italianos detuvieron el convoy. Registraron los camiones uno por uno. Y en uno de ellos, encogido en el asiento trasero, con el abrigo alemán tapándole la cara, encontraron a Benito Mussolini, il Duce, el hombre que había gobernado Italia durante 20 años, temblando. Era el 27 de abril de 1945. Mussolini fue llevado a una pequeña villa en Giulino di Mezzegra, un pueblo diminuto a orillas del lago de Como. Pasó su última noche allí. Nadie sabe exactamente qué pensó esas horas, si tuvo miedo, si se arrepintió, si todavía albergaba alguna esperanza. Lo que sí sabemos es que al día siguiente, el 28 de abril de 1945, llegaron sus ejecutores. Luigi Longo, comandante partisano, envió a un hombre llamado Luigi Valerio, conocido como el Coronel Valerio, para ejecutar la sentencia. A las 4:16 de la tarde, frente al portón de la villa, Mussolini fue colocado junto a su amante, Clara Petacci. Ella intentó protegerle hasta el último momento. Se abalanzó sobre él cuando vio los fusiles. No sirvió de nada. Una ráfaga de disparos terminó con ambos en segundos. Benito Mussolini murió el mismo día que Adolf Hitler decidía suicidarse en su búnker de Berlín. El mundo que habían construido juntos se desmoronaba al mismo tiempo que ellos. Pero la historia de Mussolini no terminó ahí. Lo peor estaba por venir. El 29 de abril de 1945,
Los cuerpos de Mussolini, Clara Petacci y otros 15 jerarcas fascistas fueron trasladados a Milán. Los llevaron a la Piazzale Loreto. No era un lugar elegido al azar. En agosto de 1944, en esa misma plaza, los fascistas habían fusilado a 15 partisanos y habían dejado sus cuerpos expuestos en el suelo durante horas, como advertencia, como demostración de poder. Ahora era el turno de Mussolini. Los cuerpos fueron colgados boca abajo de la marquesina de una gasolinera. Las fotografías dieron la vuelta al mundo. Il Duce, el hombre que había llenado plazas con sus discursos, el hombre que había prometido grandeza y poder, colgado boca abajo como un animal en un matadero. La multitud se congregó en la plaza. Hubo quien escupió sobre el cadáver, quien le golpeó, quien lloró, quien celebró. Italia entera, de golpe, procesaba 20 años de fascismo, de guerra, de muerte, de miseria, todo volcado sobre ese cuerpo colgado en una gasolinera de Milán. Fue una imagen brutal, pero también fue, para muchos italianos, el momento en que sintieron por primera vez que aquella pesadilla había terminado. Benito Mussolini gobernó Italia durante 23 años. Llevó al país a una guerra que mató a 500.000 de italianos, persiguió a judíos, destruyó la democracia, arruinó generaciones enteras y terminó sus días huyendo, disfrazado, escondido en un camión alemán. La historia de Mussolini es la historia de todos los tiranos. El poder absoluto, la adulación de las masas, la sensación de ser intocable y luego la caída. Siempre la caída. Hoy, en la Piazzale Loreto de Milán, no hay ningún monumento, no hay ninguna placa que recuerde lo que ocurrió allí. Solo el tráfico, la gente que pasa sin mirar, el ruido de una ciudad que sigue adelante. Pero la historia no se olvida nunca.